definitiva, un montón de cosas en torno a este Real Murcia que nos apetece analizar con el profe que nos ha acompañado en las últimas semanas, en los últimos meses, sobre el Real Murcia y que qué bien sabe de esto mi querido Juanma Valero. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a la SER. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás viendo estas primeras semanas del Real Murcia? No sé si has podido echar un vistazo a cómo ha sido, Juanma, la pretemporada o el primer partido del sábado, a la plantilla que se está haciendo con fichajes como Ajín Ceca, como Álvaro Bustos que viene de la Ponferradina, como Pedro León que se queda, con un gran bloque de futbolistas del año pasado. ¿Qué sensación te transmite a ti esto? Bien, así a priori parece que son buenas sensaciones, ¿no? Se ha mantenido el bloque, no en su totalidad, pero una parte importante de los jugadores del año pasado y eso es ya un pilar importante de cara a afrontar la nueva temporada, sobre todo en lo que se refiere a la parte defensiva. Y bueno, hoy en día pues los equipos se construyen así, ¿no? Manteniendo una parte muy importante del bloque del año anterior y bueno, y luego retocando con dos o tres fichajes que te puedan subir el nivel de la plantilla. Bien, bueno, hay algunos que son un poquito desconocidos, ¿no? Un chaval albanés o gente de algún extranjero más, un tal Luisinho, que por ahí están, que creo que Sí. jugaron ya el partido de este fin de semana contra el Albacete. Y bueno, pues no dejan de ser un poco, sobre todo este tipo de jugadores extranjeros o tal, pues no dejan de ser un poquito incógnitas, que no saben muy bien el rendimiento que pueden dar o si se van a quedar en la primera plantilla o el objetivo que tiene el club realmente para ellos. Pero bueno, no parece que tenga mala pinta de momento la confección de la plantilla. Si bien yo tengo que serte sincero, no me gusta mucho esa mezcla de muchos jugadores extranjeros, no por el hecho de que sean extranjeros, pero bueno, que pienso que en una plantilla y sobre todo de primera ref, el grueso tiene que estar formado fundamentalmente por jugador nacional, que suele conocer mejor la categoría, que suele no adaptarse, pero que bueno, que suele tener un poquito más de identidad con el club y a veces estos jugadores extranjeros que no digo yo que pueda haber algún mirlo blanco, pero bueno, son un poquito más incógnitas y no suelen quizá a veces dar tan buen resultado como uno cabría desear. Ujú. Mira, si te parece, te voy a ir preguntando por futbolistas, por el talento joven que tiene el Real Murcia, me cuentas. Por ejemplo, con el Nacional, con el canterano, con Antonio Toral. ¿Qué crees que debería hacer el Real Murcia con él? No acepta una cantidad inferior a 750.000 euros. Ya contamos la semana pasada y desvelamos en exclusiva que el jugador, bueno, casi que le mostró, le hizo saber al club que no quería seguir, que intentó renovarlo con Felipe Moreno al frente, a ser Goiría, y no hubo manera, y el chico está en esas de ver qué ocurre con él. ¿Tú qué harías? ¿Qué intentarías hacer con su figura si pudieras, si fueras Goiría? Pues yo intentaría renovarlo a todas luces, ¿no? La verdad que yo creo que el Murcia cuenta con un hándicap muy importante con este tipo de jugadores. O sea, el Murcia tiene una trayectoria en los últimos años que es que no confía en la cantera. O sea, incluso hasta con jugadores buenos, pues no ha sabido sacarle el provecho respectivo, no solo poniéndolos en el campo, sino luego a la hora de un futuro traspaso. La gente en ese aspecto, yo creo que la gente joven y la gente de la cantera, pues lleva mucho tiempo desengañada porque ve un club que no apuesta por sus canteranos. Con lo cual, en esas edades lo más importante es que un jugador tiene que tener minutos, tienen que apostar por él. Y la realidad es que Toral este año pues no ha jugado mucho y tampoco veías que por delante hubiera jugadores de mucho más nivel. En ese aspecto yo creo que el club, bueno, pero esto es un mal endémico que lleva muchísimo tiempo, pues tiene muchísimo que mejorar. O sea, el club cuando ve un jugador que tiene un mínimo potencial, ya no te digo como Toral, que se le ve un potencial grande con independencia de que bueno, luego igual ese potencial explota o no. Pero un club como el Murcia o cualquier club que pretenda tener una cantera sólida y nutrirse fundamentalmente de sus canteranos, que al final es la vía más económica y que seguramente te puede dar más rendimiento a futuro en todos los niveles, pues tiene que apostar decididamente por ellos. O sea, a poco que haya un canterano, ya no te digo mejor, es que con que Ujú. sea igual que otro, aunque sea el fichaje más caro del equipo, lo que sea, o sea, tienes que apostar por él decididamente.
O sea, además es un poco la mejor manera de transmitir la filosofía al resto de canteranos que vienen detrás. Yo creo que es una costumbre ya en los últimos años que prácticamente todos los años, al menos por lo que a mí me llega de oídas y por lo que sale a veces en la prensa, tres, cuatro, cinco, seis canteranos del Real Murcia, pues los fichan otros equipos, Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, incluso equipos que hasta hace no mucho no tenían más nivel que el Murcia, Levante, Girona, bueno, el Villarreal, por supuesto que sí. sí. Entonces, hasta que el primer equipo no, o la dirección deportiva, o la presidencia, o la directiva no se plantee el hecho de que cada vez que llegue un chico del filial o del juvenil y tenga la más mínima proyección, hay que apostar por él decididamente, teniendo un entrenador también que sea de esa filosofía, pues va a ser muy difícil que la gente que está en la cantera se crea esa, digamos, esa idea de que van a apostar por mí y por lo tanto yo también voy a apostar por el club, ¿no? Ya. Y creo que por ahí van un poco los tiros de Toral. Totalmente. Ahora por más nombres propios. Por ejemplo, Palmer, que ha tenido una irrupción, aunque no lo vimos en el playoff, y nos sorprendió. Me acuerdo que tú lo estuviste comentando particularmente. El caso de Palmer, el caso de Luizinho, el caso de jugadores jóvenes brasileños, que los dos son sub-23 y los dos dan visos de que pueden seguir creciendo y de que tienen nivel para la categoría. Sí, pero es verdad que aquí entra un poco el hándicap que hablábamos antes. En primer lugar, son futbolistas jóvenes, que bueno, los futbolistas jóvenes a lo largo de la temporada muchas veces suelen tener altibajos. Y luego el tema de la extranjería, que no le pasaría también a cualquier español que jugara fuera de España, suele ser un hándicap también a la hora de adaptarse, a la hora de en algún momento dado de la temporada que no juegas, que no estás en tu mejor momento, esa implicación a veces se suele resentir un poco más que con la gente que es de aquí. Entonces, bueno, no dejan de ser gente que, oye, que te pueden explotar en un momento dado. A mí todo lo que sea juventud, pues oye, siempre es un valor por el que apostar, porque sabes que a poco que te salga bien lo vas a rentabilizar luego, vía traspaso o vía rendimiento. Con lo cual, ahí, pues bueno, para mí son, digamos, dardos o oportunidades que te puedes jugar tranquilamente, sabiendo que sobre todo tienes cosas que ganar. Ahora, eso bien, sabiendo también que son jugadores por los que, como antes decíamos con Toral, hay que estar muy encima de ellos, tienen que verse muy respaldados por el club, porque muchas veces la gente joven desconecta muy rápido. Y bueno, si es así y el club va a estar encima de ellos y les va a brindar todas las oportunidades, pues seguramente más de algún joven de este tipo pues puede dar en un momento muchas alegrías primero en el campo y luego, oye, vía traspaso, que le viene muy bien al club a nivel económico. Mm, absolutamente. Una categoría, Juanma, lo comentamos, la doble ocasión perdida que tuvo el Murcia contra el Nastic, pero centrándonos en lo inmediato, que se está poniendo muy difícil, con el Hércules que ha dado un paso adelante para querer el ascenso, con la llegada del Cartagena que parece que se está reforzando bien, el Eldense que también está trayendo buenos futbolistas. Todo hace indicar que este año le va a costar bastante más al Real Murcia, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Bueno, estas cosas son un poco siempre, se hace un análisis a priori y luego nunca sabes por dónde va a salir. A veces el año pasado parecía que el Murcia incluso tenía más opciones o al menos que en los años anteriores para tener la posibilidad de ser primero y no lo pudo conseguir al final. Este año igual parece más difícil y quizá lo consigan. A priori nunca sabes. Es cierto que los equipos que han bajado pues cuentan un poquito, creo que con la ayuda esta de la liga o de la federación por el hecho de bajar y siempre suelen tener presupuestos fuertes y son favoritos a priori. Es cierto, o sea, antes de empezar la liga está claro que a todos nos parece que es más completa o más complejo el grupo que el año anterior. Los equipos que tú has dicho, más rivalidades, tipo Cartagena o el mismo Eldense, el Hércules si se refuerza. O sea, es cierto que se antoja un grupo difícil y que seguramente, bueno, te iba a decir como este año, pero bueno, sí, incluso lo vería más igualado. Pues no será hasta las últimas jornadas cuando se sepa fundamental, no solo los puestos de empleo, sino sobre todo quién va a ser primero, que es el gran objetivo no solo del Murcia, sino de todos estos equipos. Hmm.
Totalmente de acuerdo. Y precisamente en esta primera federación, Juanma, se está viendo, se está hablando, mejor dicho, de la posibilidad de que haya VAR de una forma menos extensa que en la primera división, que en el fútbol profesional, es decir, que tengan tan solo, o esto es lo que se está rumoreando, que tengan tan solo 2 oportunidades cada equipo para solicitarlo, que haya menos medios técnicos, audiovisuales, con lo cual a mí me suscita una curiosidad, quiero ver la tuya. Si de ser esto cierto, que aparece efectivamente, claro, si con los problemas que hay en la élite, Juanma, con 100.000 cámaras, con 100.000 tomas, con un equipo de producción desde Madrid, con la sala que hay 4 o 5 personas, hacerlo todo un poco menos, vamos a decir, con menos recursos, un poco lioso y en un jardín yo creo que complicado se puede meter la primera federación. No sé cuál es tu impresión. Hombre, a mí me gustaría y lo veo bien que haya VAR, pero sí, como tú bien dices, se me antoja muy difícil que en determinados campos que aún son un poquito, que están un poquito alejados de lo que es esta categoría, porque no olvidemos que hay muchos equipos que no juegan en campos que no son la nueva condomina, con unos, digamos, medios o recursos muy limitados. Pues se me antoja difícil que en ese tipo de campos pueda implantarse como se quiere lo del VAR. Luego que solo se pueda reclamar 2 veces, pues tampoco me gusta, porque, oye, igual jugadas decisivas en un partido, hay veces que no hay ninguna y otras pues hay 4 o 5. Sí, Entonces, si resulta que en el último minuto es la jugada más importante y porque he gastado bien gastadas además, las 2 opciones de VAR, luego no lo puedo reclamar, pues no sé hasta qué punto es del todo justo. No sé, oye, todo lo que sea introducir ese tipo de cosas, mal no lo veo, pero veremos la aplicación práctica que tiene. es un melón desde luego que sí todavía por abrir. Bueno, Juanma, nos encanta que estés con nosotros acompañándonos, que disfrutes del verano y que seguiremos hablando a la vuelta de tus vacaciones particulares. Estaremos muy pendientes del Real Murcia en este inicio liguero. Te agradezco mucho que estés en directo este mediodía con nosotros en Radio Murcia. Un abrazo, Juanma. Un abrazo, Victorio. Gracias a vosotros. Hasta luego.